Muy bien, pues lo dejamos en... ¿En qué parte lo dejamos? Aquí está. Venga, continúo. Encanis se hallaba en apuros y concentró todas sus fuerzas en escapar de Telu. Pero al octavo día Telu no se entretuvo comiendo ni durmiendo, y así fue como al final de la batida Telu atrapó a Encanis. Se abalanzó sobre el demonio y lo golpeó con su martillo de forja. Encanis cayó como una piedra, pero el martillo de Telu se hizo pedazos, y los pedazos quedaron esparcidos por el polvoriento camino. Telus se cargó el cuerpo inerte del demonio a la espalda y caminó toda la noche. Y en la mañana del noveno día llegó a la ciudad de Atur. Cuando la gente vio a Telus llevando el cuerpo inerte del demonio, creyeron que Encanis estaba muerto. Pero Telus sabía que matar a Encanis no era fácil. Ninguna espada normal ni ningún golpe normal podían matarlo. Y ninguna celda con barrotes podía retenerlo. Voy a parar aquí. Parece que aquí hay bastante información, ¿no? Hay cositas. Dice... Aquí, por ejemplo, Telu me parece que hace alusión a otro personaje. ¿Ves? De cada trozo parecía ser un personaje diferente. Dice que al octavo día no se retuvo ni comiendo ni durmiendo. Y así fue como al final de la batida Telu atrapó a Encanis. Ahora te voy a leer otro trozo. Del temor de un hombre sabio. Caminó varios días sin comer ni beber. Y la luna seguía creciendo en el cielo nocturno. Entonces, Jax atrapa a la luna cuando camina varios días sin comer ni beber por el camino de piedra. Telu atrapa a Encanis cuando decide no detenerse para comer ni beber durante varios días y así lo adelanta y consigue atraparlo porque parece que siempre esté por delante, igual que la luna siempre está en el cielo por delante de Jax y no la puede atrapar. Y caminar durante toda la noche es inútil porque la luna siempre va a estar por delante. Hay un momento que decide no parar, dicen, ni comer ni beber y la atrapa, y la alcanza. Y aquí hace lo mismo el día de abatida y la abate, ¿no? Abate a Encanis, de ahí el nombre, y es capaz de atraparlo y me parece curioso, o sea, porque aquí el camino que hace Telu y esa alegoría de no comer ni beber y esa persecución de algo que va por delante, etcétera, es igual que la de Jax y la luna, igual, y además utiliza las mismas frases, es decir, si yo te leo una frase y te leo la otra, son casi calcadas. Entonces aquí me parece, claro, si todo el rato pensamos que Telu es el mismo personaje, cuesta entender, pero cuando parece que cada párrafo haga referencia a un trozo de la historia de un personaje diferente, y ahora dices, no, ahora me olvido de Seritos, ahora estoy en Jax. Vamos a leer esta historia como si fuera, este trozo de la historia como si fuera Jax y la luna, en lugar de Seritos y Lanre, por ejemplo. Pues se parecen un montón, ¿sabes? No sé si os habéis dado cuenta de este punto o no, o si queríais decir, o si queréis comentar algo sobre esto, pero a mí me recuerda a esto, ¿no? Aquí ahora estoy viendo a Jax, no estoy viendo a Seritos para nada. No veo ningún atributo de los que hemos visto anteriormente, ni de Lanre ni de Seritos, veo atributos de Jax. Manet. Yo sí que me había dado cuenta porque la historia de Jax me la he leído muchas veces. Ya sabía yo que eso de todas tuyas. Pero es cierto que sí, pero no me di cuenta ni la primera, ni la segunda, ni la tercera, ¿eh? Tuve que coincidir que un día me leí las historias simplemente, de Encanis, de Jax, estas así, y coincidir que me di cuenta de que se parecían mucho. Pero sí que es cierto que tiene un poquito de paralelismo. Pero aquí entonces yo me pregunto, todas estas historias que realmente, la historia de Iax que se cuenta ahora, que ha ido pasando, imagino que de canción en canción o de taberna en taberna, ¿cómo han llegado a juntarse historias tan antiguas a esta de aquí? Porque tiene historias de todo, decimos. Sí. Y que haya acabado juntas, a lo mejor historias que no, que la historia es la misma, pero que han coincidido en diferentes puntos de la historia, las versiones, por así decirlo, me parece también un poco sorprendente y extraño. Ya, yo por eso lo comparaba al principio del programa con el Concilio de Nicea, que hizo eso precisamente, ¿no? La religión católica. Había muchas historias de muchos apóstoles, de muchos de Jesucristo igualmente, etcétera, y muchos días festivos diferentes, las depende de la religión anterior que tuvieron, y algunas eran más populares que otras,
Y eso es así, la Navidad se celebra mucho antes del nacimiento de Cristo, en esas fechas, ¿no? En algunos sitios se celebra el solsticio de invierno y en otros celebraban pues Osiris, etcétera, ¿no? Entonces al final dice, bueno, pues esta fecha es importante, es clave, pues la vamos a respetar y nos encaja ahí el nacimiento. Y nos encaja, por ejemplo, la Semana Santa depende de la luna. Es del primer viernes después de la primera luna llena de primavera, por eso cambia cada año las fechas. Entonces es una fiesta lunar que ya se hacía antes. Entonces eso se aprovecha, ¿no? El Concilio de Nicea se aprovecha para ganar más adeptos con fuerza, porque a la gente le cuesta cambiar sus... o sea, si tú tienes una religión politeísta adoras a, pues estás, imagínate, en el Imperio Romano y adoras a Júpiter y adoras a Neptuno, etcétera, etcétera, ¿no? A todos los dioses y diosas que habían. Y de repente te imponen a un dios único, pero tú has celebrado toda tu vida tributo a Apolo el día X, pues es más fácil que de repente a ese día te lo respeten y ahora le llamen, pues no Ya, sé que le qué. cambien Claro, cositas, le cambien, no. pero No la fecha. Entonces unificaron las historias y a mí me recuerda un poco a ese paralelismo que puede hacer Rufus aquí con la religión telina, porque las religiones históricamente han funcionado así. Siempre había una religión previa, ¿no? Y con mucho que escabes la historia, adoran a dioses más antiguos, ¿no? Desde dioses en las cuevas que adoraban a una serie de dioses, hasta pasando pues la Grecia clásica o Sumer, y ha ido evolucionando hasta las religiones monoteístas actuales y vete a saber, ¿no? De aquí que adoraremos de aquí a unos siglos, ¿no? Al Bitcoin supongo, vete a saber, ¿no? Pero quiero decir que coge esos Rufus que ha sido así en toda la historia y yo creo que lo pone aquí y hace porque realmente si te está dando los orígenes de una religión tendría sentido que sea algo así. Por eso hay tantas historias diferentes, porque a lo mejor en una zona donde se va a expandir el Imperio Atur, la historia de Jax es la más potente, en otra zona la de Selitos, en otra zona Lanre, no sé si me explico, sus héroes. Sí. Y le dan esos atributos y tú a tus héroes, porque sabemos que todos los héroes, todos los dioses tienen símbolos, ¿no? Que si lanzas espadas, algún instrumento, todos los dioses tienen algunos, se representan en las iglesias o en los templos antes de las iglesias con una serie de símbolos. Entonces, si cogen esos símbolos y se lo dan a dioses nuevos, por eso veo que están tan mezclados los personajes, vas a seguir adorándolo porque dices, pues sí, esto me suena, es el mío, ¿no? Este es el que yo hasta ahora le he rezado, pues cambian cosas. Y poco a poco ya te van metiendo con el libro de camino otras cosas y al final con el paso de 2-3 generaciones, pues se ha hecho el salto completo, ¿no? Es un poco lo que... Si lo ves poco a poco, no notas el cambio, pero cuando ves el del 1 al 100, la diferencia es completa. Claro, sobre todo hay que ver un texto en una época que posiblemente no te extendía ni a escritura ni a lectura, todo oral, etcétera. Entonces, claro, por lo que te cuentan, si se parece un poco a lo que ya sabías, lo aceptas mejor. Y si tus hijos, pues mejor porque ya lo han conocido así desde el principio, ya no están tan... Y los hijos de tus hijos mejor y a la cuarta generación están todos ya metidos en el ajo, ¿no? Ya no se acuerda nadie de esos antiguos, porque no quedan registros escritos ni nada, nadie que esté, y aparte si te han impuesto la ley del hierro, etcétera, y te han conquistado, pues bueno, igual seguramente si intentas hacer otro tipo de adoraciones te caiga palo, ¿no? Entonces yo lo veo así o es lo que yo creo, que por eso o sea, tendría explicación lógica porque lo hemos visto en la vida real y por eso cosas, si lo viese o sea, como ha pasado, pues tiene sentido que aquí también aparte, bueno, ya sabéis que estamos trabajando en la parte de la mitología, ¿no? Real, que se ha podido basar Rufus para sacar esto y entonces, claro, pues todavía le da más sentido porque es el cambio entre la mitología inicial y en la mitología griega, por ejemplo, y luego la religión cristiana. Entonces hace la alegoría aquí entre lo que son personajes de la guerra de creación y iglesia telina. Me parece casi el mismo salto, símil. No sé cómo lo ves. Sí, y a mí también me hace un poco gracia, por decirlo de una forma, que cuando Quoth habla con Scarpi, le dice, ¿cómo conoce tantas historias? Y Scarpi le dice algo así de que solo conoce una historia, pero si la divides en diferentes fragmentos son historias independientes. Y queda a entender que todas las historias que estamos escuchando son partes de la misma historia, por así decirlo, como si decimos El Señor de los Anillos, pues la historia de Frodo y la historia de Legolas son libros independientes, pero juntos
forman el completo del Señor de los Anillos, por así decir. Y aquí en esta historia en Canis son todas las historias, pero en vez de juntarlas en el orden que toca, todas juntas, como dices tú, de todos los personajes que a veces tienen, el mismo personaje tiene diferentes facciones de diferentes historias. Me parece un poco entre sorprendente y eso, gracioso, por así decirlo de alguna forma. Sí, vale, con esto del Señor de los Anillos me has traído, hablando de las historias dentro del Señor de los Anillos, me ha traído a la mente el lindo recuerdo del auténtico héroe, ¿no? Del Señor de los Anillos, que fue Boromir. Que a pesar de sucumbir al anillo, porque era un simple humano sin ninguna habilidad mágica, no era ni un elfo, ni un enano, ni nada, es un simple humano, y sucumbió, y aún así, al final hizo lo correcto. Boromir, rip. Seguro que tiene una estatua en algún sitio. Llena de flechas. Sí. Para recordar a los caídos. El único que cayó, Exacto. Boromir. Boromir. Muy fan de Boromir. Muy Bueno, bien. y de este trocito más que has leído, bueno, me dice la mañana del 9º día llegó a la ciudad de Atur. ¿Vale? Aquí ya lo está poniendo en una geografía que todos conocemos. Y donde Atur es donde Atur, fíjate que en Atur va a ser donde mate a Encanis. ¿Vale? O sea, y es un poco la idea que le da Rufus aquí, yo creo, de ciudad santa, ¿no? Donde hay un sacrificio o, en este caso, por ejemplo, Dios es crucificado y después resucitado y hay peregrinación, ¿no? Donde apóstoles han hecho cosas, ¿no? Pues hay peregrinación, etcétera. Y aquí nos habla de un montón de sitios que no existen en el momento actual y de repente nos pone a Tur que sí existe. Y aquí es donde va a ser quemado en Canis y caído bajo el poder de Telu en Atur, ¿no? Como capital de Ley del Hierro y Iglesia Telina, ¿no? Donde tiene sentido que tenga más fuerza y como centro de peregrinación, ¿no? Y Atur, pues la gente, claro, te están contando que tu Dios fue en Atur donde hizo esta hazaña, pues posiblemente si eres fiel de la Iglesia Telina, en algún momento de tu vida te plantees incluso ir a Atur, ¿no? Como capital del imperio por un lado y también donde el sitio donde realmente, si crees en eso, en su día Telu mató en Canis, ¿no? Además, las fechas que nos da al principio, como hace 400 años, no, más, hace 1000 años, o quizá no tanto, coincide un poco con la expansión del Imperio Atur. ¿Vale? Es decir, que justo las fechas que dan, que no tienen nada que ver con las fechas que sabemos que ocurrieron los hechos de Lanre y Selitos, coinciden con la expansión del Imperio Atur. Entonces aquí ya te lo estás situando en un punto geográfico concreto, que va a ser, por un lado está el emperador y por otro el pontícipe, ¿no? Imagínate la Roma, donde está el emperador de Roma y a la vez estuviera el Papa, pues en la misma, porque creo que el Papa es un poco más posterior, ¿no? Pero imagínate que coexisten en esta historia las dos figuras están en Atur, ¿no? Como sede de la iglesia y sede del imperio y de la orden Amir. Es decir, que aquí nos da la primera ciudad y la única ciudad real y nos la dan yo creo que por ese motivo, porque al final están contando los telinos y tal, no porque ocurriese ahí nada, ¿no? Pero me llama la atención lo que refuerza un poco que estamos contando, el por qué juntar tantas historias y tal y luego darle un sitio real, porque es como que aterrizas toda la mitología en un sitio que conoces, porque a lo mejor te están hablando de que porque las demás ciudadanías nombra, que va aquí, que va allá, que hace no sé qué, que recorre el mundo, pero al final donde vas a hostia, esto me suena, por fin oigo un nombre que conozco, ¿no? Y conectas esa mitología, fantasía, lo que sea, esa historia que ha construido la iglesia en un sitio concreto, y entonces, como un sitio es real y te lo está contando un cura, pues le das credibilidad, te comes al resto de la historia, ¿no? Eso yo lo veo así. ¿Qué opináis? Sí, es cierto que cuando, esto ya lo comentamos, creo que con Lanre y con Quoth, que cuando a ti te encaja la historia o la sitúas en algo que conoces, aunque todo lo demás no lo sepas, como eso le das veracidad, pues todo lo demás también tiene que tener sentido y tiene que ser real. Y aquí dando este sentido de Atur, de que tú conoces a Atur y la religión sí que ha estado ahí, la ley y todo lo demás, pues entonces todo lo demás sí que tiene que
cobra más sentido, por así decirlo, y es más real a tus ojos. Aunque al principio te hayas planteado que no, luego pues como esto es como una piedra angular de que sí que es cierto, que existe Atur, que hay la religión más fuerte ahí y todo lo demás, pues debe ser cierto que esta historia ha pasado. Entonces yo lo veo un poquito así. Cronista. Sí, no, estoy totalmente de acuerdo. No, no tengo mucho más que aportar. Sí. Parece que va por ahí la cosa. Y pues vale, pues entonces la última frase dice que ninguna espada normal, porque Telu sabía que no podía que matar a Encanis no era fácil, no dice imposible, dice que no era fácil. Dice, ninguna espada normal ni ningún golpe normal podía matarlo, y ninguna celda con barrotes podía retenerlo. Esta historia, este trozo lo hemos visto ya en otra historia. ¿A que sí? Hombre. Hemos visto dos espadas diferentes a las de acero, Sí. que la espada de cobre ¿Y la de plata? y la de plata. La de cobre es del señor Taborlin, el Grande, que es una espada que utilizan los nominadores porque el cobre es el nombre más difícil de pronunciar. De hecho, hubo una fan, que si lo googleáis lo podéis ver, que le mandó una espada totalmente, un cuchillo de hecho de cobre, mango y todo a Rutfus, con una nota, y Rutfus lo tuiteó, se hizo viral y dijo, parece que algunos fans han estado leyendo muy cuidadosamente mis libros, ¿no? Sabemos, por eso, cuando haya discusión en el ELT que dice Dedan, ¿cómo va a tener que Marte encuentra la historia de Taborlin, de la espada de cobre? Dice Dedan, ¿cómo va a tener una espada de cobre que eso no corta? Dice, eso es como atacar a alguien con un penique grande. Entonces, no tiene sentido, ¿no? Y luego vemos que los Sice tienen espadas de plata. Entonces, aquí ya vemos que te está hablando de que hay seres, o sea, que en Canis igual no sería Haliax en este caso, pero hay otros tipos de seres que necesitas unas espadas diferentes para poder hacerles daño, ¿vale? Y luego dice que ninguna celda con barrotes puede retenerlo, como vemos encerrado a Taborlin, que no creo que en Canis sea Taborlin. Hemos visto también encerrado a Elodin y posiblemente veamos a Quoth en algún momento. Entonces, bueno, y también hay otros personajes encerrados que no son explícitos, pero que siguen encerrados ahora mismo. Está alguien detrás de las puertas de piedra y luego creemos que hay alguien en Valaritas, aunque no hablaremos de eso, ¿verdad, Manet? Entonces... No, de momento no. Hasta que no toque, que no sé cuándo será realmente. Porque No, esto poco ya. lo podríamos alargar, sí, pero realmente lo podríamos alargar hasta el temor de un hombre sabio, ¿eh? Sí, bueno. Para juntarlo con más cosas, pero... Sí, pero si llegamos al capítulo que se habla de Valaritas y no hacemos ningún comentario, ya yo creo que estaría feo. algo habrá que hacer. Estaría feo. Pero bueno, al final vemos que aquí alegorías a otros personajes y otras situaciones. Bueno, a mí me hace pensar en Haliax igualmente, porque ninguna espada normal ni ningún golpe normal puede matarlo. Pues esta es el drama de Haliax, de que no puede morir, y lo de que ninguna celda con barrotes puede retenerlo, me hace pensar directamente en la habilidad para viajar deshaciéndose como polvo en el viento, ¿no? Como como que se teletransportan, ¿no? Pareciera. Pues yo, personalmente, a mí este trozo me hace pensar en Haliax. Sí. Yo lo que me lo descarto es porque dice que matar a Encaris no era fácil, no dice imposible. Entonces sabemos que Haliax no puede morir, pero es por eso que me... Y porque hay otros personajes que tienen estas prioridades también. O sea, tampoco descarta a Haliax, pero me hace que amplía el rango, mete otras cosas de otros personajes, al menos. Sí que es cierto, pero por ejemplo, Haliax, sabemos que tampoco bueno, Lanre, antes de transformarse en Haliax, no llevaba espada normal. Luego lleva una espada de plata, ¿no? Es verdad. Sí. Y también es cierto que dice que ningún golpe normal podía matarlo. Podría ser también... Bueno, aquí ya sí que no... Porque iba a decir que Lanre tenía fuerza en los brazos y daba a entender que era algo diferente, pero sí que podría ser mil cosas. Que el que romper león no sirve con Encanis. El oso dormido. Pero por ejemplo, no en ninguna celda. El león, ¿cómo era? Lo de. Sí, romper león. No sé qué del león también.
Bueno, y cuando dice que ninguna célula con barrotes podía retenerlo, también se podría referir a sélitos que Lanre lo vincula al suelo y aún así se deshace de las ligaduras. Sí, esa parte es al final del relato, ahora cuando lleguemos, me recuerda muchísimo a ese trozo. Pero en este caso, en Canis sería sélitos Sélitos, eso es. y Telu sería Lanre. Lanre, eso es. Habrían cambiado al revés. Sí, al principio también Lanre parecía Telu, lo que os Sí, comentaba. por eso. Va cambiando todo el rato.